Bien, muchachos, vamos a ver ahora la segunda parte del marco teórico, correspondiente también a los números complejos. Tenemos que definir, en cuanto a la construcción de este sistema ya más completo. Entonces, un número complejo se define con el par ordenado de la forma XY, donde X y Y son números reales. Y está denotado por, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que está denotado de la siguiente manera, ¿no? Vemos que es un z igual x punto y coma y eso nos representa también como un par ordenado, digamos, la notación de un número complejo, ¿ya? Además, también hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer que el x va a ser la parte real, ¿ya? El x va a ser la parte real del número complejo z, ¿ya? Y se denota re de z, esa es la simbología, y Y va a ser la imagen de Z, ¿no?, que es la parte imaginaria, ¿ya? Entonces, si nosotros, ejemplo, si nosotros tenemos el número complejo 2,5, quiere decir que la parte real es 2 y la parte imaginaria es 5, ¿correcto? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué también podemos decir, no? Que la forma cartesiana o canónica, o también llamada binómica de un complejo, se denota de esta manera, ¿no? Z igual a A, B, se puede representar como A más B. Profe, entonces en el ejemplo anterior, si Z es 2,5, ¿cómo es la forma cartesiana o canónica o binomial, también se le conoce, ¿no?, o binómica de este complejo? Tú puedes colocar de la siguiente manera: Z igual, recuerda que 2 es la parte real, entonces sería 2. Y la parte imaginaria es 5, se va a añadir una suma, más 5i, porque ese 5 pertenece a la imagen, y la imagen es la parte imaginaria. A ver, profe, otro ejemplo. Si yo tengo z igual, en paréntesis, 3, menos 1, ¿cómo es la parte o la forma cartesiana, binómica o canónica de ese complejo? Fácil. Parte real, 3. Parte imaginaria, menos 1. Ah, ya, 3 más menos 1 por i. Así de sencillo. Claro, más por menos, ya tú lo operas, es menos, y 1 por i sigue siendo i. Y este es el número complejo. ¿Correcto? Es muy fácil de deducirlo. Por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos: 4,3, 4 más 3i, parte real, parte imaginaria, y tenemos al menos 6,1. Un i,1, ¿no? Entonces sería menos 6 más. Muy bien. Parte real, menos 6, parte imaginaria, un i. Acá está el 1, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, de esa manera nosotros podemos también establecer en general que el número complejo z tiene una parte real, que es a, y una parte imaginaria, que es b de i, ¿no? Profe, ¿qué pasa si el a es 0? Si el a es 0, o sea, si esto de acá es 0, solamente te queda b por i. Entonces, si te queda b por i, se dice que como esto se anula, ya no es real, se dice que ese complejo es imaginario puro. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Profe, ¿y qué pasa al revés? ¿Qué pasa si el b es 0? Ah, si el b es 0, tú sabes multiplicar. 0 por i se anula, queda a. ¿Y esto qué es? Real. Por eso se dice que el imaginario es real. ¿Ya? Puede ser imaginario puro, puede ser real, ¿no? ¿Y qué pasa si ambos son ceros, profe? ¿Qué pasa si ambos podrían ser? Bueno, si ambos son ceros, todo se anula, o sea, todo queda en cero. Entonces el z es nulo, el número complejo es nulo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, de esa manera también nosotros podemos deducir esas partes. Ahora, vamos a ver la representación gráfica de un complejo, ¿no? Los números reales se representan gráficamente sobre una recta. En cambio, los complejos, a más bi, se van a representar en un plano, ¿no? De la misma manera que los pares ordenados de los números reales. No hay ningún problema. Ahora el eje X se le va a llamar eje real, que pertenece a los números reales, y el eje Y, el eje imaginario, ¿no?, de cantidades imaginarias, ¿ya? Muy bien. Profe, sea el real z a más bi. ¿Cómo se representa gráficamente? A este plano se le va a conocer como el plano de Gauss, ¿ya? El plano de Gauss. Entonces ahí vemos el plano, ¿no? En el eje X, los números reales del complejo Z, y en el eje Y, los números imaginarios del complejo Z.
Profe, es A más BI. Este A es real, o sea, tiene que estar A unidades del origen, y este B es imaginario, profe. Entonces tiene que estar B unidades del origen en la recta Y, obviamente, ¿no? Recuerda que real en la recta X, imaginario en la recta Y. Por eso se le dice eje real, ya no se le dice, digamos, eje de las abscisas, ¿no? Se le dice eje real y eje imaginario. Y ahí está el punto, ¿no? A y B. Y este es el punto Z, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Ya? De esa manera se grafica, ¿correcto? Entonces, profe, ejemplos, a ver. Cada complejo se representa por un punto en el plano y se llama fijo del complejo. Por ejemplo, vamos al punto A, por ejemplo. Punto A está acá. En la parte real, que es el eje real, ¿cuántas unidades avanzó? 1, 2, 3 unidades, ¿correcto? Avanzó 3 unidades. Quiere decir que ese complejo A tiene esta forma. 3, punto y coma. Ah, profe, pero ha subido 2, ¿no? Solo 2 unidades. Ah, ha subido 2. ¿En quién? En el eje de los números imaginarios, ¿no? En el eje. Listo, profe. Entonces 3,2. ¿Y cómo se representaba binómicamente, canónicamente? Ah, profe, yo recuerdo. Era 3 real, este es real, y este de acá, ¿qué es? Imaginario. Así es, profe. Por lo tanto, se suma más 2i. Ah, con razón, acá está el 3 más 2i. De la misma manera se hacen los demás puntos. Vamos a hacer uno más. El punto B, por ejemplo, en el eje real, se ha movido del origen, ¿ya? Se ha movido, ¿cuántas unidades a la izquierda? 1, 2, 3, 4 unidades. O sea, es el menos 4, ¿ya? Y hacia arriba, porque ha subido, ¿cuántas unidades? 2, 3, 4, 5 unidades. 5, profe. Ah, ya, quiere decir que el menos 4 es real y el 5 es imaginario. Muy bien. Por lo tanto, en su forma binómica cartesiana, se tiene que es el menos 4 que es real más 5i. ¿Ya? Muy bien. De esa manera yo puedo representar los números complejos en el plano de Gauss. Así es. Profe, también tenemos clases. Claro, tenemos, por ejemplo, complejo conjugado. Así es. El complejo conjugado es el Z igual a más BI. Entonces, ese complejo conjugado, ¿no? Va a ser de la siguiente manera. Bueno, este es el complejo Z, perdón, en general. Su conjugado, ese complejo, nada más y nada menos le vas a cambiar a la parte imaginaria signo. O sea, profe, va a ser el Z menos BI. Y esta es la simbología. Z y una rayita horizontal en la parte superior de la letra. ¿Ya? Z y una rayita. Cuando veas esto, te están pidiendo conjugado. ¿Ya? Cuando te pidan esto, veas eso, te piden conjugado. A es el A menos BI. Solamente cambia la parte imaginaria. La parte real se mantiene. Ojo. A ver, profe, ejemplos. A ver, tenemos. Bueno, esta es la representación gráfica. Antes de ver la representación gráfica, podemos poner algún ejemplo, ¿no? Profe, a ver, si yo tengo el Z, 3 menos 2i, su conjugado sería fácil. La parte real no cambia, sigue siendo 3, y la parte imaginaria es la que cambia. De menos 2i pasa a más 2i. Listo. Ese es el complejo conjugado. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver también, digamos, cómo se representa gráficamente al número conjugado, en este caso de un número complejo. Si nosotros representamos el A más BI, ya lo sabemos, A es real y B es imaginario, acá está el punto. Profe, ¿y cómo sería el complejo conjugado? Bueno, de A más BI, recuerda, cambia la parte imaginaria. Sigue siendo A en la parte real, pero ahora es menos B por I. Menos B tiene que ser A hacia abajo, ¿no? Claro, y ahí están. A menos B, y acá está la parte cartesiana, la forma cartesiana. Ya, y ahí está demostrado. Entonces tú te das cuenta que acá, por ejemplo, deducción, ¿no? ¿Qué eje va a cruzar el conjugado, ¿no? Acá cruza el eje de los reales, ¿no? El eje real, ¿ya? Ahí va a cruzar el eje real. ¿Ya, profe? Listo. Claro,
Siempre va a cruzar de esa manera, ¿no? Esa es la gráfica, por eso lo observamos ahí. Listo, muy bien, ahí tenemos ejemplos. El conjugado de 3 más 4i, solamente le cambias al más 4i por menos, 3 menos 4i. El conjugado de menos 4 menos 7i, cambias a la parte imaginaria. Claro, menos 4 más 7i. Solo la parte imaginaria. Profe, el conjugado de 5i es menos 5i. ¿Por qué? Ah, muy bien, buena pregunta. 5i es un complejo imaginario puro, no tiene parte real. Le puedo poner 0 más 5i. Y si quiero hallar su conjugado, la parte real no cambia y la parte imaginaria cambia de signo. Ahí está. Y 0 menos 5i es lo mismo decir que menos 5i. Por eso que está demostrado, ¿no? El conjugado de 5i es menos 5i. Profe, ¿y el conjugado de 6, por qué sigue siendo 6? Ah, porque 6 también es un complejo, claro que sí. Lo que pasa es que ahora es un complejo real, porque no tiene parte imaginaria, o sea, es 0. El 6 es como decir 6 más 0 por i, porque 0 por i es 0. 0 más 6 sigue siendo 6. Y por definición, para buscar su conjugado, la parte real se mantiene y el que cambia de signo es la parte imaginaria. Menos 0 por i. Pero, profe, 0 por i es 0, pues, claro. Y 6 menos 0 sigue siendo 6. Por eso se dice que el conjugado de un número complejo real, porque este es complejo real, sigue siendo el mismo complejo real. ¿Ya? Muy bien, hay que diferenciar esas cosas. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos lo mismo, pero para el opuesto. El opuesto está denotado con esta letra, hay un menos delante del z, ¿ya? O un asterisco. Si yo tengo este complejo A más BI, el opuesto será menos Z, claro. Opuesto cambia todo de signo, así es, todo, todo. Tanto el real como el imaginario. Menos A, menos B. Y la misma idea. La representación gráfica es la misma, ¿no? O sea, la misma, digamos, sugerencia general, graficar el complejo A más BI, A en real, B es imaginario, y ahora buscar su opuesto. Si el Z es A más BI, el opuesto sería menos A, cambia de signo todo, menos A y menos B por I. Ah, y ahí está, mira. ¿Cómo se grafica? Menos A en la real y menos B en el imaginario. Ah, y cruza el origen, ¿no? Ah, ya, la gráfica cruza el origen. En el otro, en el conjugado, cruzaba el eje real, ¿no? Muy bien, ah, ya está, ya, profe, ya está. Ya. Ejemplos, opuesto de 2 más i, a todo lo multiplica por menos. Sería menos 2 menos i. Opuesto de menos 3 más 2i, de menos 3 pasa a 3 y de más 2i a menos 2i. Opuesto de 4i, ya fácil, menos 4i, directo ya, directo. Y el opuesto de menos 3 es 3, directo también. Claro, uno es imaginario puro, la C, y otro es compuesto, número complejo real, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa es la idea, muchachos. Complejos iguales, tenemos la igualdad de complejos. En resumen, se dice lo siguiente, ¿no? Si A más B por I es igual a C más D por I, se igualan los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Así de simple, ¿ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos. La número 1, por ejemplo, se dicen que si m-3 más 6i es igual a 7 más, paréntesis, n más 2 por i, hallar m por n. Real con real, ¿no? m-3 lo igualo a 7, me sale que m vale 10, y 6i lo igualo con n más 2 por i. Solamente igualo la parte imaginaria. 6 con n más 2. Y n vale 4. Por lo tanto, el producto es 40. Listo, listo muchachos. El complejo, te piden en la 2, es el que es el conjugado del opuesto del complejo. Ya. Primero tienes que ir en la parte final. Este es el complejo, 3 menos 6i. ¿Quién es el opuesto de este complejo? Ahí está. El opuesto de este complejo, de 3 menos 6i, es menos 3 más 6i. Ese es el opuesto. Y después te piden el conjugado. Ah, el conjugado de este último. ¿Quién sería el conjugado de menos 3 más 6i?
Recuerda que solamente cambia la parte imaginaria, ¿no? Menos 3, menos 6. Y ese es el complejo final que te pide. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dándole solución a la situación didáctica, donde nos decían que teníamos al Z1, ¿no? 1 menos 3, ubicamos al Z1, 1 menos 3, ¿no? 1 en la parte real, ¿ya? Y menos 3 en la parte imaginaria. Y ahí está el puntito, ¿no? Ahí está. Ahora, ese es el Z1. Luego ubicamos, dice que la parte real, acá dice, ¿no? La parte real del Z2 está a 3 unidades a la izquierda de la parte real del Z1. O sea, a partir del Z1, 3 unidades a la izquierda de la real, ¿no? Claro, 3 unidades. Si el real de Z1 está en 1, 3 unidades a la izquierda estaría en el menos 2. ¿Ya? Muy bien. Y profe, y del imaginario del Z2 me dicen que va a estar a 4 unidades bajo ello. Pero el imaginario de Z1 está en menos 3. 4 unidades más abajo, lo sigo bajando, está en el menos 7. ¿No? Muy bien. Por lo tanto, ¿no? Ya desde ese punto nosotros podemos observar que el número complejo nuevo, ¿quién va a ser? Este de acá, el menos 2, menos 7. Así es, ¿no? Y si yo lo quiero expresar en la forma binomial, el Z1, como el Z1 es 1 menos 3, entonces sería 1 más menos 3i, lo que es decir 1 menos 3i. Y el Z2 es menos 2 menos 7, menos 2 menos 7i, ¿no? Y si quiero el opuesto, bueno, el opuesto solamente cambia de signo. Bueno, cambia de signo el real y el imaginario. Sería de 1 menos 3i pasa a menos 1 más 3i. Y el Z2 de menos 2 menos 7i pasa a más 2 más 7i. Profe, también quiero el conjugado. Ya, también quiero... bueno, ahí estamos graficando el opuesto. Si te das cuenta, es el cruce en el origen, ¿no? Es el cruce en el origen, se da cuenta, ¿no? Hacia arriba del Z1, mira hacia dónde va, cruza el origen, y el Z2 cruza el origen, ¿no? Al Z2 opuesto. Si quiero el conjugado, bueno, el conjugado de Z1 de 1 menos 3i solamente cambia la parte imaginaria, y de menos 2 menos 7i también cambia la parte imaginaria. Y gráficamente me doy cuenta que cruza ¿qué cosa? Muy bien, va a cruzar el eje real. Ahí está, cruza el eje real, ¿no? Hacia arriba, para el Z1 conjugado, y para el Z2 conjugado, también cruza el eje real, hacia arriba, ¿no? Ahí está, lo vemos. El Z2 original cruza el Z2 conjugado. Muy bien, y esa es la situación a la situación dialéctica. Muy bien, muchachos, eso es todo por el marco teórico. Muchas gracias. Nos vemos.